No podemos exigir a nuestros formandos que nos digan todo lo que viven y sienten si el formador no es capaz de compartir el pan de su vida con los formados. No habría acompañamiento, habría dirección, que es muy distinto. El formadora no está llamado a presentarse como un hombre o una mujer perfectos. Y si algunos jóvenes os piden que seáis perfectos, decirle que se equivocan. Sois hombres y mujeres de carne y hueso. Pero ojo, sí, el formador está llamado a ser una persona auténtica. Auténtica. Si no es auténtica, nunca formará, deformará. Y los jóvenes, como hoy decía el Santo Padre en la audiencia, tienen un olfato muy fuerte para detectar enseguida cuando hay doblez, cuando no hay autenticidad. No perfectos, pero sí auténticos. El acompañamiento pide al formador. ¿Qué pide? Aquí ya se dijeron, antes que yo, características que debe tener un formador, un acompañante. Y yo comparto plenísimamente lo que dijo el cardenal Stella y lo que dijo su excelencia Monseñor Sala. Primero, hoy muy rápido, cercanía. No hay acompañamiento virtual, no hay acompañamiento a distancia. Hay que estar presentes. Jesús se hace presente, lo decía en la homilía de la vigilia, antes de empezar este congreso, se hace presente en la vida del discípulo. El formador tiene que compartir la vida del formado. No hay acompañamiento a distancia. Segundo, sabiduría. ¿Para qué? Para provocar procesos de crecimiento y experiencia para saber interpretarlos. Tercero, gozo y alegría en la vivencia de la propia vocación, porque si no, no puede transmitir la belleza. Estoy citando Vita Consecrata en el número 66, no puede transmitir la belleza del seguimiento de Cristo en un determinado carisma. Cuarto, ser experto, y cito de nuevo Vita Consecrata, ser experto en los caminos que llevan a Dios para poder así acompañar a otros en este mismo camino. También pide pasión. Segundo objetivo del año de la vida consagrada. Pasión, es decir, estar centrado en Cristo como el primer y único amor. Todavía más. Se le pide al formador que sea hombre y mujer de esperanza. Hay demasiados discípulos, me van a perdonar la imagen porque estos días la hemos explotado positivamente, pero también se puede explotar negativamente. Hay demasiados discípulos de María Magdalena y tal vez pocos de Jesús. Y las lágrimas a María Magdalena le impiden ver la vida que está al lado, al resucitado. Llora un muerto que ya no existe porque está vivo. Atento, un formador tiene que ser testigo de esperanza, profeta de esperanza, diría el Papa Francisco. Después, tiene que tener mucha humildad. El formador viene definido por algunos como un pontífice, es decir, un constructor de puentes. ¿Y el puente para qué sirve? ¿Para qué lo pisoteen? Solo así puede pasarse de una orilla a la otra. El formador tiene que ser muy humilde para saber escuchar y actuar como si todo dependiese de él, sabiendo que todo depende de él, que es el verdadero formador, y del formando. También se le pide una preparación adecuada en las ciencias humanas, y cito de nuevo a Vita Consecrata, que puedan servir de ayuda tanto en el discernimiento vocacional como en la formación del hombre nuevo auténticamente libre. Se le pide asegurar su servicio
en gran sintonía con el camino seguido por la Iglesia. Y aquí, desde la experiencia del dicasterio, volvemos a recalcar que el concilio no se puede poner en discusión, porque pondríamos en discusión la comunión con la Iglesia. Una formación puede ser preconciliar, allá ella, pero nunca podrá ser anticonciliar. Y esto lo digo con fuerza porque es un problema que estamos encontrando. Sintonía con la Iglesia. Después, y no tengan miedo de hablar de comunión con la Iglesia. No tengan miedo. Si les llaman retablo, pues el retablo los hay muy hermosos. Así que no tengan miedo. Y también se le pide dedicar lo mejor de su tiempo al coloquio personal. Y dice Vita Consecrata que es el principal instrumento de formación y que se ha de tener con regularidad y cierta frecuencia. Bueno, otra mediación, porque hay que ir terminando. La fraternidad formativa. El formador, por el capaz que sea, no puede trabajar solo. Tiene que trabajar en equipo. Y a mí me parece como mediación fundamental para la formación a la vida consagrada, la fraternidad formativa. Y cuando recuerden los formadores que los formandos no son su propiedad. No son su propiedad. Son propiedad de Jesús. Y la forma que deben tomar no es la de ellos. Ya he dicho que sería dependiente. ¿Cuándo una fraternidad es formativa? Digo aquí algunas cositas. Cuando se siente en camino y en formación permanente y continua. Cuando se viven los conflictos en clave formativa. Para ellos no los evitan, menos aún los tapan. El conflicto no es negativo, es normal. Todo depende de cómo lo gestionemos. Cuando se viven los valores humanos con naturalidad, cuando uno sabe decir buenos días, cuando uno sabe sonreír ante un hermano. Aquí cito Evangelii Gaudium, cuando el Papa habla de esos que tienen el muso lungo, es decir, cara de entierro, de funeral, dice el Papa, o que viven en permanente cuaresma sin perspectiva de Pascua. Valores humanos. Y aquí aprovecho para decir, un obispo que no sepa decir con normalidad gracias, perdón y por favor, tenéis ahí el mejor criterio de discernimiento vocacional. No debe ser admitido a la profesión. Ya sabéis que yo hablo así muy bueno. Después, una comunidad formativa si celebra su fe con gozo y con normalidad. Y celebrar la fe significa prestar atención a la liturgia. Yo les digo, a mí me encantó la referencia que aquí una de las ponentes hizo a la liturgia como primer elemento formativo en la asimilación de los sentimientos de Cristo. La liturgia, la Eucaristía, la lectura orante de la palabra, la liturgia de las horas, el sacramento de la reconciliación y la oración personal. Hablamos poco de la oración personal. Después también, cuando se entiende la vida fraterna como un espacio teologal, no simplemente como una empresa para una misión, o simplemente un grupo de amigos. No, para eso no hace falta ser consagrados. Cuando se tiene la capacidad para elaborar juntos el proyecto de vida y misión de la fraternidad, etc. Tercera o cuarta mediación formativa, la misión. La misión. Yo insisto aquí
en la necesidad de, desde un principio, hacerle experimentar la misión en las periferias, pero acompañándoles. Lo que no se puede mandar a los formandos a hacer un experimento, porque no sería experiencia, entre los pobres y que los formadores nos quedemos en casa cómodamente. Porque esto sucede. Hay que enviarlos, pero acompañarlos. Aquí se habló de que no hay que propiciar eventos, sino experiencias en la formación. Yo creo que con demasiada frecuencia nosotros propiciamos experimentos, pero no experiencias. Habría mucho que hablar sobre esto. La misión entonces en las periferias existenciales, donde nos esperan, aquí cito la carta del Santo Padre a los consagrados, pues tanta gente, no estoy a enumerar. Digo aquí algo que sí me importa subrayar. Es fundamental que desde los primeros años de la formación inicial los candidatos y jóvenes religiosos participen en la misión de los propios institutos en un modo adecuado al momento formativo que están viviendo, de tal modo que la misión no obstaculice la vivencia de otros valores fundamentales de la vida consagrada. En otras palabras mucho más sencillas. Atención al pastoralismo, no a la pastoral, al pastoralismo. Que después, claro, no hay tiempo para la vida fraterna, no hay tiempo para el estudio, no hay tiempo para la oración, no hay tiempo para uno mismo. Algunas urgencias formativas. La primera, para mí, es la del discernimiento. Y como hoy el Santo Padre nos habló mucho y muy bien del discernimiento, yo voy a evitar leerles lo que he escrito aquí. Yo simplemente quisiera citar algo que ya está escrito muy hermosamente en un documento que publicó nuestro dicasterio, Caminar desde Cristo. En el número 18 dice que en el discernimiento no podemos dejarnos llevar de la tentación, del número y de la eficacia. Ojo, y hoy el Santo Padre, con el estilo con que él habla y la profundidad con que él habla, nos dijo que, atención, porque si nos dejamos llevar del número, es pan para hoy y hambre para mañana, y menuda hambre tendremos, porque muchos problemas se podrían evitar. El cardenal Estela hablaba de los papeles que llegan a las congregaciones sobre salidas y dispensas, pero si muchos ya está escrito que van a dejar. Basta ver los informes del postulantado, del noviciado, de profesión temporal. Pero claro, como todos tenemos tanto apetito y a veces desordenado de vocaciones, obes et obes. Discernimiento. Segunda mediación, urgencia. Et universa pecora, dice nuestro profeta. Segunda urgencia, pues es meter a Jesús al centro del proyecto formativo. Aquí he escrito mucho sobre esto, pero quisiera solo subrayar la necesidad de una espiritualidad fuerte. Porque los tiempos que estamos viviendo, como dijo San Juan Pablo II en Vita Consecrata, son delicados y duros. Y entonces hace falta una espiritualidad fuerte. Y yo digo aquí una espiritualidad unificada, que nos haga hijos del cielo, hijos de la tierra. Ojo, no pongo la E, hijos de la tierra, no, tiene que ir junto. Hijos del cielo, hijos de la tierra. Espiritualidad unificada. Espiritualidad en tensión dinámica, que nos haga místicos profetas. Espiritualidad de presencia, que nos haga discípulos misioneros.
Los consagrados hemos de tomar conciencia, de nuevo vita consecrata, lo hice a propósito para desempolvar el documento. Tenemos que tomar conciencia que son palabras textuales. Cuanto más se vive de Cristo, tanto mejor se le puede servir en los demás, llegando hasta las avanzadillas de la misión y aceptando los mayores riesgos. Que se lo digan, que se lo pregunten a los mártires de ayer y de hoy. Después también, aquí otra urgencia que yo veo es la de formar en la comunión con la Iglesia, ya lo dije antes. Una comunión que tiene que ir de la mano, nos lo repite muy bien el Papa Francisco, de la profecía. Ni profecía sin comunión, ni comunión sin profecía. La vida consagrada, estas dos cosas tienen que ir de la mano. Bueno, y desarrollo lo que entiendo por profecía, simplemente decir que el profeta bíblico tiene 4 dimensiones fundamentales. Llama, y una vida consagrada que no llame es que está muerta. Denuncia todo aquello que se opone al proyecto de Dios. Anuncia, una profecía que no sea anuncio y que se quede en la mera denuncia, no es bíblica ciertamente, creo que no es cristiana. Y cuarto, que se lo digan al profeta Elías, intercede. Y sufre por esa intercesión, porque está entre Dios, a quien ama, y el hombre, a quien ama. Otra urgencia es formar en la vida fraterna. Hoy todas las formas de vida religiosa y muchas también de la vida consagrada, aunque no todas, ayer escuchamos algunas que no tienen este elemento, insisten en la vida fraterna, en comunidad, que me gusta mucho ese título de un documento de nuestro dicasterio, en la vida fraterna como elemento esencial de nuestro ser y de nuestra misión. Y yo, bueno, pues aquí insisten que tiene que ser una vida fraterna humana y humanizante. Si la fraternidad no nos hace más hombres o más mujeres, quiere decir que no es cristiana, no es religiosa. Una vida fraterna humana y humanizante. Una vida fraterna donde se dé libertad para la comunicación plena de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Yo estoy convencido que muchos abandonos se deben a que en nuestras comunidades no hay espacios para la comunicación profunda. Y entonces se va a buscar fuera lo que no hay dentro. Tercero, la corresponsabilidad. Bien, otra urgencia formativa es la pasión. La pasión. Los consagrados o están locamente enamorados de Jesucristo o se enamorarán del primero o de la primera que encuentren y entonces tendrán un corazón dividido, aunque no lo confiesen. La pasión. Jesús y el Evangelio, aquí se insistió mucho en el Evangelio como va de Mecum, de la formación, es lo único que nos puede dar un corazón apasionado. Y después también otra urgencia es la misión. Quiero simplemente señalar la última que tengo aquí, que es griego. Llamados a evangelizar la cultura y a salir a las periferias del pensamiento, los consagrados han de cultivar un renovado amor por el empeño cultural, una dedicación al estudio como medio para la formación integral y como camino ascético. El estudio. El Papa, a los superiores generales, estábamos el cardenal y yo allí presentes,
les habló de la salida a las periferias existenciales, pero les habló también, nos habló de la salida a las periferias del pensamiento. La vida consagrada, nos lo decía ahora también Su Excelencia Zani, hablando de las universidades y de las escuelas regentadas por religiosos, etc. Fue forja de cultura. La Iglesia no puede renunciar a esto, si no, le quedará simplemente el derecho al pataleo. Al pataleo. La Iglesia tiene que crear cultura y los consagrados tenemos que crear cultura, y para esto hay que estudiar. Hay que estudiar. Si queremos evangelizar la cultura, tenemos que dialogar con ella de tú a tú, sin complejos de superioridad y sin complejos de inferioridad. Aquí dedico mucho al estudio porque es una de mis pasiones, pero creo que debería ser también pasión de los consagrados. Una visión que no quiera ser superficial tiene que basarse en unos fundamentos sólidos, teológicos, espirituales y en nuestro caso también carismáticos. Termino. Ante la tentación del desánimo y del desaliento, esto estaba escrito antes de que el Santo Padre nos hablase hoy, del cansancio y de la decepción a causa de las exigencias que tiene hoy la formación y de los escasos resultados que a veces se cosechan. Desde mi experiencia como formador durante muchos años, no dudo en deciros a todos vosotros, no tengáis miedo. Yo os puedo decir que yo nunca quise ser formador, y para mí en aquel momento fue una punición, un castigo. Hoy, después del don de la vida, después del don de la fe, después del don de la vocación, puedo decir que ha sido la mayor gracia que he recibido en mi camino como hombre y como consagrado. Porque el formador da mucho, pero recibe muchísimo más. Muchísimo más. Basta tener los oídos del corazón muy abiertos para acoger lo que se nos ofrece. No tengáis miedo. Amad con pasión al Señor y a vuestros formandos, y desde el amor exigidlo todo. Hoy el Papa nos habló de la exigencia evangélica. Yo estoy convencido que no es el momento para rebajas, no es el momento para una formación light. A los que nos gusta el café fuerte, el descafeinado, lo rechazamos. A no ser que queramos una vida consagrada light, y entonces demos una formación light, pero entonces esa vida consagrada no será ni grata a Dios ni a los hombres. Amad con pasión al Señor y a vuestros formandos, y desde ahí exigid. Vivid desde la lógica del don y sabed que también a vosotros el Señor os asegura: no tengáis miedo, que yo estoy con vosotros para libraros. Gracias.